Caracoles terrestres. ¿Qué son? ¿Cuáles son algunas de sus características y tipos? Visibles a simple vista por su característica concha y su pequeño cuerpo blando y pegajoso, los caracoles terrestres son animales que pertenecen al filo Mollusca y a la clase Gastrópoda, la clase más diversa y grande dentro de los moluscos. El desarrollo de pulmones les ha permitido colonizar tierra firme, ocupando diversos ambientes donde se alimentan principalmente de vegetales. A todo esto, ¿qué son los caracoles terrestres? Los caracoles terrestres son animales invertebrados pulmonados que por sus características, como ya mencionamos, pertenecen al filo Mollusca y a la clase Gastrópoda. Una de las características distintivas de los caracoles terrestres es que han desarrollado pulmones y por consiguiente han perdido sus branquias. Esto les ha permitido llevar a cabo la respiración aérea, una adaptación fundamental para su transición al medio terrestre. ¿Cuáles son algunas de las características de estos pequeños caracoles terrestres? Primero que nada, estos animalitos tuvieron que perder sus branquias primitivas, pero su pared del manto vascularizada se ha transformado en un pulmón y el orificio de entrada y salida de aire se le conoce como neumostoma. Esto porque inicialmente los caracolitos eran animalitos acuáticos. Sin embargo, llegado el momento y como ya conocemos la evolución de las especies, ellos pasaron de vivir en zonas acuíferas o donde hay agua a vivir en zonas pues ya de tierra. Bueno, otra de sus características es que presentan conchas univalvas y duras, que contienen esencialmente los órganos internos y les brindan la protección contra la deshidratación y los depredadores, así como en algunas ocasiones pueden fungir como sus hogares. Algunas otras especies, como las que pertenecen a la familia Clausilidae, poseen una estructura calcárea llamada clausilio, lo cual les permite cerrar la apertura de la concha, protegiendo las partes blandas de este mismo. Otra característica es que estos pequeños animalitos poseen un pie muscular plano que porta con glándulas secretoras de moco que lo ayudan a desplazarse y afinarse sobre las diferentes superficies. Esto, evidentemente, es la forma en la que ellos pueden moverse y desplazarse de un sitio a otro. Otra característica es que estos animalitos poseen dos pares de tentáculos y los ojos de ellos se encuentran en el par posterior. Asimismo, poseen un manto que es un doble pliegue tegumentario que recubre y brinda la protección a la masa visceral que contiene los diferentes sistemas de órganos de estos animalitos. Existen distintos tipos de caracoles de tierra. A continuación les vamos a hablar acerca de algunos cuantos para tener un poco de conocimiento sobre estos pequeños y hermosos animalitos. Iniciando por el caracol común de jardín o, como su nombre científico lo denomina, Cornum aspersum. Este es originario del continente europeo, pero ha sido introducido en diversas regiones de otros países, comportándose como invasora en los cultivos agrícolas. Este tipo de animalitos es muy valorado dentro de la gastronomía mediterránea. También tenemos a la caracola terrestre, o como su nombre científico la llama, Rumina decollata. Esta es originaria del Mediterráneo y del norte de África. Es una especie que es omnívora, ya que no solamente se llega a alimentar de plantas,
sino que también es depredadora de caracoles de jardín, de babosas e incluso de sus huevos. También tenemos a la Elisella spiparum, característico por su concha blanca y sólida. Este sobrevive en suelos secos con una vegetación xerófila en la provincia del Almería en España o algunas otras zonas que cuenten con estas características en sus suelos. También tenemos el caracol puerta, o como su nombre científico lo denomina, Megalopauedusa martensi. Este es endémico de Japón y es el representante vivo más grande de la familia Clausilidae en el mundo. También tenemos el caracol tigre gigante, como su nombre científico lo denomina, Achatina achatina. Este es nativo de África Occidental y puede llegar a alcanzar los 18 centímetros, lo cual es un tamaño bastante considerable, y lo cual lo transforma también en uno de los caracoles de mayor tamaño conocidos a nivel mundial. Finalmente, existe el caracol Plagiodontes rocae, endémico del suroeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, del conjunto montañoso conocido como Sierra de la Ventana. A todo esto, ¿dónde viven los caracoles de tierra? Los caracoles terrestres encuentran su hábitat determinado por distintos factores. Puede ser por la composición mineral del suelo, por la humedad, por las temperaturas o por la elevada acidez. Y a pesar de que prefieren lugares más húmedos y sombríos, resulta muy sorprendente que algunas de estas especies lleguen a desafiar todas estas limitaciones para poder habitar a grandes altitudes y en regiones aparentemente inhóspitas. Sus lugares de residencia más frecuentes están vinculados a entornos como lo son las praderas, las áreas abiertas, los bosques o por lo regular en los márgenes de caminos, por lo cual puede ser, si tienes un poco de suerte, que encuentres algunos caracoles mientras vas caminando. Asimismo, estos pequeños y hermosos animalitos han logrado adaptarse a contextos urbanos, estableciéndose en rincones vegetados formados por restos de hojas, debajo de troncos, raíces o en las depresiones del suelo. Y algunas otras ciertas especies han logrado sobrevivir en ambientes xerófilos, suelos calcáreos y en suelos volcánicos. Usualmente, estas especies se ocultan bajo las piedras, entre algunos cactus que lleguen a estar marchitados o incluso entre las raíces de gramíneas. Además de que la capacidad de adaptación que tienen los caracoles se extiende aún y perdura en los entornos acuáticos, como lo es en las orillas de los arroyos y ríos, así como a la vera de las montañas. De forma resumida, la diversidad de hábitats en donde los caracoles terrestres pueden vivir y los lugares que han colonizado es un testimonio impresionante e impactante de la gran capacidad que tienen para encontrar un refugio en una amplia gama de condiciones ambientales y la fuerza y voluntad que tienen para lograr adaptarse a distintos tipos de sitios. Ahora hablemos un poquito sobre la alimentación de estos pequeños caracoles terrestres. Si bien los hábitos alimenticios de los caracoles pueden variar, ya que algunas especies son omnívoras, como ya lo mencionamos, que se pueden alimentar tanto de vegetales como lo son plantas o frutas y cosas por el estilo, también pueden comer algunos otros tipos de caracoles o babosas o sus huevecillos. También se pueden alimentar de las plantitas, pero también en otros casos llegan a comerse moluscos. Los caracoles de tierra son de forma general herbívoros. Esto quiere decir que consumen vegetales y su rándula está adaptada para que estos puedan alimentarse de distintas especies vegetales durante la noche. Algunas especies como el Cornu aspersum,
que ha sido introducida fuera de su área de distribución original, se comporta como una especie exótica invasora y suele estar asociada a los cultivos productivos, generando grandes pérdidas económicas, porque como bien lo mencionamos, estos pequeños animalitos se alimentan de los vegetales, por lo cual es común encontrarlos en zonas como lo es el campo, alimentándose de los productos agrícolas. La estructura de las conchitas de los caracoles, al igual que las cubiertas de sus huevos, están compuestas principalmente por carbonato de calcio, por lo que los caracoles dependen de la disponibilidad de calcio en su dieta para poder desarrollar conchas resistentes y sólidas. Así que entre más consuman alimentos que les aporten todos estos nutrientes necesarios, más protegidos van a estar, porque como lo mencionábamos, muchas veces utilizan su pequeño caparazón, su conchita, para cubrirse de depredadores y de forma general para utilizarlo como un refugio y un hábitat hasta cierto punto. Así como la insuficiencia de calcio o variaciones en el nivel del pH en su hábitat pueden tener efectos muy perjudiciales como la transformación de colchas delgadas y grietas o incluso perforaciones de las mismas. Esto cuando se encuentran en zonas en donde la tierra ha sido contaminada, generalmente por las grandes industrias, por lo cual no debemos permitir que el capitalismo destruya tanto de forma tan masiva, porque las acciones de cada uno de nosotros afectan e impactan en la vida de cada persona que nos rodea y que conocemos, formando una red increíble que no tiene fin. Bueno, ahora hablemos un poco sobre la reproducción de los caracoles terrestres. Los caracoles terrestres son hermafroditas y producen tanto óvulos como espermatozoides. Vaya, eso sí que es wow. Cada vez son más y más impactantes. Generalmente hay una cópula procedida por un complejo cortejo con transferencia de esperma mediante la utilización de espermatóforos. En caracoles de la familia Elicidae, la vagina secreta una espícula calcárea que cuando dos caracoles se abrazan, uno clava esta especie de dardo en el cuerpo del otro, y este proceso puede estar vinculado con una forma estimulante para que un individuo actúe como macho y el otro actúe como hembra, ya que la espícula no porta con células sexuales. Luego de todo este complejo cortejo, se transfiere el espermóforo del órgano sexual masculino de un individuo hacia el femenino del otro, donde se irán liberando los espermatozoides con la posterior fecundación de los óvulos. Las especies terrestres son ovíparas y producen un bajo número de huevos que se encuentran envueltos en albúmina y con una cápsula protectora propia que sirve de fuente de calcio para la formación de la concha, mientras que los huevos son colocados en el suelo en pequeños grupos. Bueno, y con eso finalizamos la información obtenida para este video. Esperemos que les haya gustado y que después de esto podamos tener un poco más y entender y compartir la concientización sobre estos pequeños animalitos que, como hemos visto, son muy impresionantes porque tienen demasiadas características que los hacen únicos, además de la fuerza y voluntad que demuestran para poder ser capaces de adaptarse a distintos hábitats dependiendo de la situación y de la circunstancia y cómo es que han evolucionado. Cuidémoslos, no permitamos que los infantes los lastimen en un afán de querer conocerlos y estudiarlos. Recordemos que los caracoles son seres vivos y que merecen todo el respeto que cualquier otro ser vivo se merece, por el simple hecho de estar vivo. En fin, bueno, eso es todo.